Javiera, tú puedes como rayar en la pantalla, ¿verdad? Ustedes pueden rayar, ya en algún momento lo han hecho. Estoy en computador, no sé cómo se raya aquí. Arribita, arribita hay como un panel. Ya, entonces, mientras la Javiera averigua cómo se raya, necesito que encierre esa parte que ella reconoce como la hipófisis anterior y posterior. Jesús también iba a comentar algo. Jesús, ¿qué ves? No me acuerdo el nombre, así que no, nada. Ya, pero lo puedes describir y así podríamos... Creo que ahí rayé. sí, ahí está. Entonces la Javiera encontró la hipófisis anterior y posterior. ¿Quién más? ¿Quién puede reconocer también a nivel general qué ven, qué describen? En esta clase sí o sí vamos a participar porque solo así me voy a enterar de que ustedes están entendiendo. Está el eje hipotalámico hipofisiario. ¿Ya? ¿Cuál es ese eje paz? ¿Lo puedes encerrar como en tu... si quisieras rayar en la pantalla? Bueno, según yo, ¿Mm? eso, lo verde. El eje hipotalámico hipoficiario. Recuerda que la Javiera remarcó ahora la hipófisis y lo que tenemos acá grande, es decir, todo esto, lo que contiene todas las estructuras que yo le estoy pidiendo, es lo que nosotros vimos en sistema nervioso como encéfalo. ¿Y recuerdas, Paz, cuáles eran los componentes del encéfalo? Que eran parte del sistema nervioso central. Y te puedo decir, Algunos, dale, dale nomás. el hipotálamo, Ya, el cerebelo, ya, el cerebelo es ya este. no me acuerdo. Ya, el cerebelo, el hipotálamo que estaría acá. Por acá está el hipotálamo. El tálamo que estaría por acá. Y este grande, ¿qué es lo que es? ¿El diencéfalo o no? No, este grande, el que estoy acá. El diencéfalo está compuesto por el tálamo y el hipotálamo, no lo olviden. Pero este grande, el que está acá, el que tiene como esta arruga. El cerebro, El cerebro, muy bien. Entonces ya sabemos que el encéfalo está compuesto por el cerebro, como dice Oscar, el cerebelo, como dice Paz, el diencéfalo, donde está el tálamo y el hipotálamo. ¿Y esto qué será en lo que está amarillo? Había algo que se llamaba como tronco. ¿Recuerdan? Tronco encefálico. El tronco encefálico. Entonces, Paz, lo que tú encerraste como el eje hipotalámico hipoficiario, ¿es realmente eso? ¿O es lo que podemos llamar como tronco encefálico, que estaba en la base? Recuerden que el que conecta después con la médula espinal. Profe, creo que encontré otra cosa. Ya, al tiro. Paz, lo que tú encerraste corresponde más bien al tronco encefálico o al eje hipotalámico hipoficiario. El tronco encefálico, po. El tronco encefálico, ¿verdad? Y es la estructura que finalmente conecta eh, las partes del cerebro y como que reparte la información y conecta también con la médula espinal, entonces tiene una importante función en la regulación del sistema, en la comunicación del sistema nervioso, perdón, y el eje hipotalámico hipoficiario es precisamente donde está la hipófisis y arriba está el hipotálamo. Entonces, el eje que tú indicas está acá. Esto está compuesto, toda esta estructura es el eje hipotalámico hipoficiario, por lo tanto es una estructura bastante pequeña en el cerebro que regula y coordina tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Javiera, ¿qué más encontraste? No sé si estoy bien, pero creo que ¿Mm? esta es la glándula, ¿Qué es eso? glándula pineal. Ya, sí, tiene toda la pinta. Yo tampoco lo sé, pero tiene toda la pinta de ser esa la glándula pineal. La glándula... ¿Te acuerdas cuál era la función de la glándula pineal, Javiera? Secreta melatonina. Secreta melatonina. ¿Y cuál era la importancia de la melatonina? Regula los ciclos de sueño.
sea, como los ciclos estacionales y eso. Ya, muy bien. La hipófisis, Javiera, tú que encerraste la hipófisis, ¿cuál era la función principal? ¿Recuerdas? Si no recuerdas, no importa porque lo vamos a retomar hoy día. Secreta hormonas que van al tejido blanco, creo, o algo así. Ya, al tejido blanco, ya bien. Y Paz, el eje hipotalámico hipoficiario que tú encerraste, o que quisiste encerrar. ¿Te acuerdas cuál era la función? Controlaba la secreción de la hormona. Ya, muy bien. Entonces controlaba. Y no solo controlaba porque finalmente también se controlan las glándulas como un poco por sí mismas, pero sino que regulaba y coordinaba y regulaba todas las glándulas que estaban que se regulan por este eje. Entonces tiene la importancia a nivel general de regular las glándulas para las cuales son el tejido blanco de este eje. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Entonces, recordar que nosotros en la clase pasada tuvimos 3 objetivos de aprendizaje y uno era comprender el funcionamiento general del sistema endocrino. Había un 2 aquí entre medio que era reconocer las principales glándulas del cuerpo, como la glándula pineal, hipófisis, hipotálamo, tiroides, glándula suprarrenal, páncreas, gónadas. ¿Se acuerdan de esas glándulas como, al menos como de nombre? ¿O están Sí, olvidadas? Ya. Entonces, ese ya lo saqué porque es solo reconocer cuáles son las principales glándulas y es bastante conceptual, así que lo saqué un poco. Eh, la 2, que es reconocer la importancia del eje hipotalámico hipoficiario, que es donde nos quedamos antes de terminar la clase porque se nos había acabado el tiempo. Y la 3, ahora, que vamos a ver en esta clase también, es la regulación hormonal. Entonces, fíjense que nosotros partimos la clase anterior comparando distintas situaciones que son las que ustedes tienen ahí en la actividad 1 y nos dimos cuenta a través de comparar la velocidad de respuesta y la duración de la respuesta que el sistema endocrino genera respuestas que son más lentas y que son sostenidas en el cuerpo, es decir, el crecimiento corporal tiene una velocidad de respuesta baja y la duración de respuesta es alta, es decir, que es sostenida en el cuerpo, en el tiempo, perdón. También lo mismo el desarrollo de características sexuales secundarias, que también son respuestas duraderas en el tiempo, no son cosas que ocurren de un momento para otro, sino que se mantienen a lo largo de los años. Evidentemente pueden haber respuestas endocrinas que son más rápidas, por ejemplo, que se puedan regular a través de un día, o que una vez estimulada cesen su acción, pero también lento en el tiempo. Nosotros habíamos dicho también que habían 2 tipos de glándulas. ¿Se acuerdan cuáles eran los tipos de glándulas? Antonella, Vanessa, Ariadna, Xavier, chicas, ¿cuáles eran los tipos de glándulas que tenía nuestro cuerpo? exocrina y endocrina. Exocrina y endocrina. ¿Cómo, Paz? Sí. Paz, Sí, ¿cómo podríamos reconocer una glándula exocrina? ¿Te acuerdas qué características tenía una glándula exocrina? ¿Alguien que pueda ayudar a su compañera? la exocrina no libera la hormona a los vasos sanguíneos. ¿A dónde la libera, Paz? No sé, no me Al acuerdo. órgano, ¿Javiera? la función específica. ¿No te acuerdas de la función específica? Ya, no lo libera la sangre, lo libera el órgano que tiene que cumplirlo. Ah, ya, comprendo. Y la glándula endocrina, entonces, como ustedes están diciendo, muy bien, gracias Paz, Javiera, por participar y responder a mis preguntas y no dejarme el visto. Libera entonces estas hormonas o estas sustancias en el torrente sanguíneo.
Por lo tanto, tienen componentes distintos cada una de estas glándulas, ¿verdad? Si nosotros miramos esta, en donde todas las células que están pintadas de un color como rosado, son glándulas que secretan hormonas, perdón, son células que secretan hormonas y que en conjunto forman un tejido que se llama glándula. Pero me voy a sacar el... Ya. Y que estas hormonas o estos productos, mejor dicho, que liberan estas células, se transportan a través de un conducto y sale esta secreción al exterior. La clase pasada también vimos que podían ser las glándulas sudoríparas, los lagrimales, glándulas salivales. Ustedes vieron varios ejemplos de glándulas exocrinas. Y también había otro tipo de glándulas que son las que nos interesan, que son las glándulas endocrinas, en donde de la misma manera aquellas células que están como coloreadas de un color medio rosado, liberan unas sustancias que se llaman hormonas, que una vez salen de la célula, entran, aquí dice capilar, pero bueno, sí es un capilar, pero es parte del sistema circulatorio y por lo tanto recorre nuestro cuerpo. Cada una de nuestras hormonas recorre nuestro cuerpo. También habíamos preguntado que, bueno, hay una hormona que tiene un funcionamiento o que tiene un objetivo específico, ¿verdad? Ustedes recuerdan que cómo sabe la hormona que tiene que, a dónde tiene que ejercer su acción. Por ejemplo, la hormona del crecimiento ejerce su acción en los huesos y en los músculos. Sin embargo, si se libera hormona del crecimiento al torrente sanguíneo, va a llegar a todo nuestro cuerpo: cerebro, pulmones, sistema digestivo, sistema excretor, músculos y huesos, pero solo va a ejercer su acción en los músculos y en los huesos. ¿Ustedes recuerdan cómo la hormona sabía, comillas sabía, dónde ejercer su acción? Tiene receptores específicos. ¿Qué es un receptor específico? ¿Quién tiene un receptor específico, Javiera? No sé cómo explicarlo. Eh, Pero ya, pero dale. Sí, da lo mismo. Si no necesito... Miren, chiquillos y chiquillas. Yo no necesito que ustedes sepan explicar las cosas cuando responden. No necesito que sepan en primera instancia las cosas que ustedes están respondiendo. Si ustedes no saben y quieren participar, lo pueden hacer igual. Del error, si ustedes se llegan a equivocar, del error se aprende. Hay que dejar de tener esta visión de que el error es malo. El error es positivo para el aprendizaje. No se puede aprender si no hay error. No se puede aprender ciencias si no hablamos y no explicamos las cosas que estamos viendo. Esto es un dibujo, funciona como un modelo. Solamente funciona en relación a cómo nosotros explicamos estas cosas. Por lo tanto, dos cosas. Si se equivocan no importa porque es algo positivo para su aprendizaje. Y segundo, es necesario para aprender ciencias hablar, escribir y comunicarse. No se puede hacer en silencio, mirando un dibujo, intentando que el conocimiento entre por sí solo. Se aprende hablando, se aprende equivocando. Así que los chiquillos que no están participando podrían tal vez un poco poner de su esfuerzo porque igual es súper difícil para mí hacer una clase con estudiantes que no responden nada. Me cuesta harto, me cuesta sobre todo cuando no veo sus caras, me cuesta sobre todo cuando no responden mis preguntas, así que solo va a funcionar, van a funcionar estas clases online en función de cuánto ustedes participen. Y sobre todo esta clase que la hice pensando en la participación de ustedes, así que si no participan, la clase no va a avanzar y no vamos a cumplir estos objetivos y no vamos a revisar los contenidos que me propuse que revisáramos que quedaron pendientes. Así que por favor les pido que participen por el bien de ustedes y por cómo se va a quedar esta clase. Así que eso, no sé en qué quedé. Bueno, en el mecanismo general. Entonces tenemos, como yo les expliqué, una hormona que libera, una glándula que libera una hormona. Esta hormona llega al torrente sanguíneo y le di un ejemplo. La hormona del crecimiento, que llega a todo nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo está irrigado por la sangre, pero solo hacía el efecto en los huesos y en los músculos. Javiera dice que hay un receptor. ¿Cómo sabe la hormona dónde tiene que ejercer su acción? ¿Cómo creen ustedes que la hormona sabe dónde tiene que ejercer su acción? por lo que había explicado en la clase anterior, cada hormona tenía un receptor específico para ella. Ya muy bien, En este caso, la hormona del crecimiento se situaba en los huesos y en los músculos.
Exacto. Entonces, tal como dice Javiera, la hormona del crecimiento tiene sus propios receptores en los huesos y en los músculos que permiten que ejerzan su acción en estos sistemas. Entonces, la siguiente actividad que ustedes tienen que hacer es modelando el mecanismo general del sistema endocrino. Ustedes saben también que hay 4 partes del sistema endocrino que nosotros vimos: glándulas, hormonas, circulación sanguínea, receptores y células blancas. 5, perdón. ¿Cómo podríamos empezar a modelar este mecanismo? ¿De dónde parte? ¿Qué hace cada una de estas cosas? ¿Tienen alguna idea? Modelando como un esquema a través de palabras, como lo hicimos la otra vez, como glándula, circulación sanguínea, o a través de un dibujo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos comenzar? Ariadna. Vane, Xavi. ¿Cómo podríamos empezar a modelar? Fíjense que su actividad en la guía 1 dice: esquematicen a través de este texto el, el mecanismo general del sistema endocrino. Por la glándula. Las glándulas, ¿ya? Como por ejemplo haciendo un dibujo de una glándula, de una célula. ¿Cómo te parece a ti que podríamos partir, Paz? Bueno, por glándula, pero ¿cómo? ¿Escribiendo glándula o dibujando una glándula? Bueno, por lo menos yo lo hice poniendo glándula y después abajo poniendo exocrina y endocrina. Y después dirigiéndome a la endocrina. Ya, entonces paremos ahí. Entonces tú pusiste glándula y luego pusiste el mecanismo general de que habían glándulas exocrinas y luego glándulas que eran endocrinas. Y luego te dirigiste al funcionamiento de las endocrinas. ¿Qué más? ¿Cómo lo hiciste eso? ¿Cómo dirigiste el funcionamiento de una endocrina, Paz? Después puse que las glándulas endocrinas poseen un hipotálamo. Ya, están compuestas por el hipotálamo. Están reguladas por el hipotálamo, en verdad, y reguladas por el hipotálamo y otra glándula que se llama... Entonces las glándulas endocrinas, como bien dice Paz, bueno, pueden haber glándulas que son exocrinas, me equivoqué aquí, no lo puedo arreglar, exocrinas y endocrinas, y también que hay un hipotálamo y una hipófisis que regulan las glándulas endocrinas. ¿Qué liberan las glándulas como su compuesto principal, chicos? Oscar, Ariadna. Hormonas. Hormonas. ¿A dónde van estas hormonas? Al torrente sanguíneo. Libera hormonas que van entonces al torrente sanguíneo, a la sangre. Chicos, Oscar, Antonella, Jesús, Vanessa y Xavier. Luego que una hormona va a la sangre, ¿a dónde se dirige? ¿A algo específico, al objetivo específico? Al objetivo específico, muy bien. Ese objetivo específico entonces se conoce en el sistema endocrino como célula blanco. ¿Qué tiene esta célula blanco que le permite reconocer esta hormona? ¿Receptores? Exacto. Entonces esta célula blanco tiene receptores. Entonces, si se fijan, tenemos una súper buena, primero un mecanismo de acción y una buena descripción de glándula. Primero, podríamos decir que las glándulas secretan hormonas. A esto me refiero con el mecanismo general del sistema endocrino que actúa de esta fórmula. Una glándula que secreta una hormona
que llega a la sangre, que una vez en la sangre recorre todo el cuerpo, sin embargo solo llega a las células blanco porque éstas tienen receptores. También, como dice Paz, tenemos diferentes glándulas y a nosotros nos interesan entonces las glándulas que son endocrinas y aquellas que están reguladas por el hipotálamo y la hipófisis. Reguladas en el sentido de que cada una de estas glándulas secreta hormonas, de nuevo, que van a la sangre, que van a una célula blanco que tiene receptores. Entonces a esto me refiero, chicos y chicas, con el mecanismo general del sistema endocrino. Funciona de esta manera y si se fijan, es también, si nosotros miramos este dibujo, también lo dice de alguna manera, a donde una célula de una glándula libera hormonas que van al torrente sanguíneo y bueno, de aquí se pierde, pero sabemos que sí o sí llegan a la célula blanco que lo reconoce a través de receptores. Voy a borrar los dibujos. Profe, tengo una duda. Sí, o lo borré. ¿Sí? ¿Quién? Javiera, dime. ¿Está grabando la clase? Sí, estoy grabando. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Ya, entonces seguimos. Nosotros sabemos que el eje... Profe, ¿Sí? es que quería preguntarle si es que los receptores que tienen la célula blanco tienen algún tipo de nombre o solamente se llaman receptores. Tienen nombre. Tienen nombre porque hay una ciencia biológica que se encarga de estudiar todos los mecanismos moleculares y es la biología molecular, en los cuales se describen cada uno de estos receptores en términos porque son proteínas, entonces se sabe cuál es la forma que tiene, cuáles son las hormonas que capta, cuál es el sitio activo, me refiero como sitio activo a aquella parte de la hormona que se une al receptor, porque no toda la hormona se une al receptor. Entonces, claro, tienen nombres, son específicos, pero no es como necesario que los sepamos, porque son demasiados receptores, demasiadas hormonas. Ya. ¿Está bien? ¿Te contesto tu pregunta? Sí, obvio, profe. Ya, vale. Chicos, entonces decirle que todas las glándulas de nuestro cuerpo, recuerden que tenemos, comenzando desde la cabeza, la glándula pineal, la glándula hipófisis, el hipotálamo, en nuestro cuello tenemos la tiroides, más abajo cerca de nuestro estómago tenemos el páncreas y las gónadas. No sé si me faltó una. Sí, la glándula suprarrenal. Todas estas glándulas, o la mayoría de las glándulas que yo le estoy nombrando ahora, están reguladas por este sistema, el que se llama eje hipotalámico hipoficiario. ¿Por qué un eje hipotalámico hipoficiario? Porque tanto el hipotálamo como la hipófisis se regulan mutuamente para regular las hormonas. El hipotálamo se comunicaba de dos formas. El hipotálamo se regulaba de dos formas, ¿verdad? Una, la glándula, la hipófisis posterior, aquella que nosotros llamábamos adenohipófisis, que almacenaba aquellas hormonas que eran producidas por el hipotálamo. Y si ustedes se fijan, lo que quiere decir este dibujo, este esquema que yo estoy marcando aquí, como el hipotálamo es parte del sistema nervioso central, está compuesto por, ¿cómo se llama? Neuronas. Estas neuronas producen hormonas, sintetizan hormonas que liberan a la neurohipófisis y esta neurohipófisis las almacena y las libera cuando se necesitan. Dos hormonas principales son las que se sintetizan en el hipotálamo, se almacenan en la neurohipófisis y son liberadas cuando se necesitan. La oxitocina y la ADH. Algo similar, pero no igual, ocurre con la hipófisis anterior. Recuerden que estamos aquí en esta parte del cerebro con la hipófisis anterior, y es que el hipotálamo libera algo que nosotros llamábamos, una hormona que llamábamos factor liberador, y ese factor liberador lo que hacía era estimular estimular la producción de cada una de estas hormonas. En este caso, por ejemplo, en las hormonas que son, bueno, aquí dice hormonas folículo estimulante y luteinizantes, FSH y LH, son las que nosotros conocíamos en la clase pasada como
claro, las hormonas gonadotróficas. Por lo tanto, aquí tenemos un factor liberador de la hormona de las gonadotrofinas, perdón, un factor liberador que sale del hipotálamo que estimula la producción de gonadotrofinas, que son FSH y LH, que llegan a otra glándula que se llama testículo y ovario. Cada una de estas glándulas secreta una hormona distinta, ¿verdad? Que en el caso de los testículos es la testosterona y en el caso de los ovarios es la progesterona y estrógeno. Entonces, ahora nuevamente viene una actividad para ustedes. Necesito que en 5 minutos, lo que quedan de esta clase, en 3 minutos, lean cada una de estas cositas que están acá o que intenten explicar cómo pasa esto en su mente, que lo entiendan de la misma manera que yo lo estoy haciendo. El hipotálamo secreta un factor liberador de gonadotrofinas. La hipófisis anterior es estimulada y libera las gonadotrofinas al torrente sanguíneo, que son FSH y LH, que llegan a las gónadas, que liberan otras hormonas, testosterona y progesterona y, ¿cómo se llama? Progesterona y estrógenos. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que piensen y cada uno de ustedes va a hacer una explicación de de este sistema, partiendo del hipotálamo y terminando en su mecanismo de acción. ¿Se entiende la actividad? Sí. Ya, entonces eso No, es explicar. no entiendo. ¿Quién dijo que no? Yo, Ya, no sé qué casa. ¿Cómo? ya, tienes que mirar este esquema o este modelo y comenzar a explicarlo de la misma manera que lo estoy haciendo yo. Por ejemplo, el hipotálamo, nosotros sabemos que libera unos factores que se llaman factor liberador, que estimulan la adenohipófisis o hipófisis anterior, que libera la hormona. Por ejemplo, aquí la prolactina. El hipotálamo se estimula, libera un factor liberador de prolactina. La hipófisis se estimula por este factor liberador y libera prolactina, y la prolactina llega a las glándulas que se encargan de producir leche materna. Entonces la prolactina tiene la principal función de producir leche materna. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, mirar. Yo les quiero dar 3 minutos para que miren esto y luego cada uno de ustedes explique uno de estos mecanismos, partiendo del hipotálamo y terminando en una hormona que libera la adenohipófisis. ¿Se entiende ahora, Jesús? Sí. Ya, vale. Les voy a dar entonces 3 minutos y continuamos. Voy y vuelvo. Profe, ¿Sí? uno así rápido, sería el hipotálamo ¿Ya? produce hormonas que llegan a la hipófisis. Sí. ¿Cuál Y de la hipófisis, Oscar? ¿Anterior o posterior? anterior. ¿Ya? No, me equivoqué. No, anterior, me enredé. Ya, sí, tranquilo. A la anterior. Y ¿Sí? de la anterior va hacia la hormona tirotrofina, que es la que produce el aumento de la temperatura corporal. Ya.
Sí, a modo general está bien. Hay algunos errores, pero los podemos discutir una vez que lo expliquen cada uno de ustedes. Por ejemplo, las hormonas que produce el hipotálamo son los que se denominan como factores liberadores y cuando llegan a la adenohipófisis lo que hacen es estimular la producción de tirotrofina. Entonces, esta hormona estimula en la adenohipófisis la producción y liberación de tirotrofina, por ejemplo. No es como que se transforme la misma hormona. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya. Profe, Sí, me saltó la duda. Cuando está en la hipófisis ya. y cuando pasa la tiroide, ¿qué pasa ahí entre medio? Que me enredé. ¿Cómo? No entiendo tu pregunta, Oscar. Cuando está hipófisis, en la hipófisis anterior Ya. y después pasa a la tiroide. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la hipófisis? Mira, creo que esto puede ayudarlos un poco. Y es que el hipotálamo, ¿verdad? Libera algo que se llama factor liberador que estimula la hipófisis, que produce una hormona, que se llaman tróficas o no tróficas, que llegan a una glándula que produce una hormona y que llega a su órgano efector. Entonces, más o menos, es lo mismo que dice acá. El hipotálamo, factor liberador, por la circulación sanguínea, llega a la adenohipófisis, se estimula una célula de esta glándula y produce, por ejemplo, la tirotrofina, que es la que tú me estás preguntando, ¿verdad? Sí. Que llega a la tiroides y que estimula la producción de T3 y T4 que aumentan la temperatura corporal. Entonces, según lo que entiendo, tu pregunta es qué pasa entre la liberación de tirotrofina y que llega a la tiroides, ¿verdad? ¿O no? Sí. Fíjate que como son hormonas endocrinas, lo que hacen estas hormonas, por ejemplo, asumiendo que esta célula y un montoncito de acá son las que se producen o las que producen la tirotrofina, liberan estas hormonas y llegan al torrente sanguíneo que, una vez en el torrente sanguíneo, recorren todo nuestro cuerpo, pero solo van a llegar a la tiroides porque es la única glándula del cuerpo, el único órgano de nuestro cuerpo que tiene los receptores para la tirotrofina. Una vez que llega la tirotrofina a la tiroides se estimula y produce la T3 y T4, que son hormonas, que aumentan la temperatura corporal, aumentan el metabolismo y en consecuencia la temperatura corporal. ¿Respondo tu pregunta o no? Sí. Entonces, solo a través de la circulación sanguínea. Ya chicos y chicas, ¿quién quiere comenzar? Yo, Ya, vale Jesús, dale. el hipotálamo libera el factor liberador que se dirige hacia el lóbulo anterior de la Ya, hipófisis, sí, que libera la hormona del crecimiento, la cual hace que crecer los huesos y músculos. ya, muy bien. ¿A dónde libera la hormona del crecimiento la adenohipófisis o la hipófisis anterior, Jesús? ¿A dónde es liberada? ¿Cómo? La hormona del crecimiento que se produce y se libera en la adenohipófisis, ¿a dónde es liberada? Hacia la sangre, ¿Y de la sangre a dónde pasan? a los lóbulos blancos, Ya los glóbulos blancos son un componente de la sangre, pero una vez que llegan a la sangre, ¿a dónde llega esa hormona? a los receptores de hormonas, no sé. Ya sí, bien, a los receptores de la hormona, que en este caso, si es la hormona del crecimiento, estarían en los huesos y en los músculos. Pero también tener en consideración que va a llegar a todo nuestro organismo. Bien, Jesús, súper. ¿Alguien Ya. más? Vale. A ver, el hipotálamo secreta un factor liberador que Ya,
va hacia el torrente sanguíneo, llegando a la adenohipófisis. De ahí pasa, o sea, como que aumenta la producción de FSH y LH, ¿Ya? que secreta otras hormonas que serían la... Ah, ¿cómo se llama? Ah, ¿Como la ¿cómo se llama? testosterona, eso será? La testosterona, el estrógeno y la progesterona, Ya, bien. Javier, que solo, ocurren en los ovarios y testículos. exacto. Solo tener en consideración que, bien, hay un factor liberador de gonadotrofina, que son las FSH y LH, que llegan a la adenohipófisis y que estimulan la producción de qué cosa? Precisamente estas dos hormonas. Estas dos hormonas que llegan al sistema circulatorio van a llegar a otro órgano, que es otro órgano blanco, este órgano blanco es una glándula. Al contrario de la situación que describió Jesús, que este órgano blanco lo que hacía era tener al tiro el efecto de la hormona, este órgano blanco es una glándula, por lo tanto el efecto de la hormona es liberar otra hormona, que en este caso sería la testosterona y en el caso de los ovarios sería la progesterona y el estrógeno. Pero bien, bien. Gracias, Javier. ¿Alguien más? ¿O quién sigue? Esa es mi pregunta. ¿Quién sigue? Yo, profe, Ya, Xavier. Dale. ya. El hipotálamo produce factores liberadores llegando hasta el sistema porta, Ya, sí. hasta la hipófisis anterior, Sí. liberando hormonas como la de los ovarios y los testículos y los tiroides. Ya. Quedémonos ahí, porque esa la dijo la Javiera. Entonces, pasemos a otra hormona. Muy bien, llegan a un sistema porta, que es un sistema específico que se encuentra como un sistema circulatorio, que es como un vaso sanguíneo, se ramifica en capilares, luego se vuelve a juntar todo aquí, y luego se vuelve a ramificar y luego se vuelve a juntar. Eso es un sistema porta en grandes rasgos. Entonces, Xavier, pensemos en cualquiera de estas otras hormonas. Tú me dijiste ya, en el hipotálamo. Y el hipotálamo libera un factor liberador. Dale, sigue. Yo me perdí, espérame. Dale, en cualquiera de las hormonas. Entonces, el hipotálamo que libera factores liberadores hasta la hipófisis anterior, liberando hormonas como la glándula suprarrenal y los huesos y otros tejidos. Ya, sí, bien, sabes que a grandes rasgos está súper bien, solo que necesitaba como un poco el diálogo específico. Por ejemplo, en este caso podría ser como el hipotálamo produce y libera factores liberadores que llegan a la adenohipófisis, que la adenohipófisis es estimulada por este factor liberador para producir, en este caso, que tú me dices, la hormona adenocorticotrofina. La hormona adenocorticotrofina es es producida en la adenohipófisis, liberada al torrente sanguíneo y es esta hormona adenocorticotrofina que llega a la glándula suprarrenal y como es una glándula tiene el siguiente efecto de liberar otra hormona que sería el cortisol, el que fue la hormona que nosotros estudiamos la vez pasada. Entonces cuando pensamos, antes de que sigan los demás, cuando pensamos en factores liberadores, por ejemplo, en los ejemplos que tuvieron sus compañeros, pensamos en un factor liberador de gonadotrofinas, pensamos en un factor liberador de hormona del crecimiento, pensamos en un factor liberador de prolactina y en un factor liberador de adenocorticotrofina. Lo mismo ocurre con los siguientes casos, factor liberador de tirotrofina, son todos específicos y cada uno de ellos va a producir un efecto diferente en la glándula suprarrenal. No es que un factor liberador estimule todas las glándulas que salen de la hipófisis, sino que en específico. Ya chicos, gracias Javier, súper. ¿Quién sigue? Yo quiero hacer una. Ya, vale, dale. O sea, vale, perdón. Ya. Llega el axón, libera, no, produce una hormona
la antidiurética, pasa por el axón, ¿Ya? em, llega al torrente sanguíneo, ¿Ya? eh, libera la hormona antidiurética y llega a los túbulos renales y hasta ahí quedó. No sé qué hace eso, no me La- acuerdo. ya, Vane, ¿qué significa antidiurético? No me acuerdo. ¿Qué, te acuerdas como yo me tomé hoy día en la mañana? Mentira, pero me tomé un té diurético. ¿Qué efecto va a tener este té diurético en mi cuerpo? Eh, ¿Alguien más sabe qué efecto podría tener un té diurético en mi cuerpo? Un té diurético o todas las cosas que son diuréticas lo que hacen es estimular la producción de orina. Por lo tanto, algo que sea antidiurético hace todo lo contrario, que es inhibir la producción de orina. Por lo tanto, gracias Vane, como dice la Vane, y al contrario de sus compañeros, se centra en la hipófisis posterior y dice que el hipotálamo, a través de sus neuronas, produce una hormona que se llama hormona antidiurética, que es la que llega a la hipófisis posterior. Finalmente aquí recuerden que se almacena y se libera, pero pasan también a los vasos sanguíneos, la hormona antidiurética, y llega a donde es su órgano blanco, y su órgano blanco sí serían los túbulos renales, pero en términos generales es el riñón. Entonces el riñón lo que hace es como tener esta orden de absorber toda el agua posible, por lo tanto producir menos orina. ¿Te queda como un poco más claro la función de la hormona antidiurética, Vane? sí, Ya, vale. Nos quedan oxitocina y tirotrofina. ¿Quién sigue? Yo, Ya, dale paz. ya. El hipotálamo Ujú. libera un factor liberador, que en este caso es un factor liberador para la tirotrofina, Ya, bien. y después llega a la hipófisis o sea, a la hipófisis anterior Ya, o a la hipófisis, exacto. la cual libera una hormona trófica, que en este caso es la tirotrofina, Ya, y esta hormona llegaría a otra glándula, que es la tiroides. Y muy la bien. tiroides después libera otras hormonas como la T3 y la T4. ¿Y qué produce la T3 y la T4, Paz? ¿Tiene algo que ver con la temperatura o no? Ya sí, produce como el aumento del metabolismo, y si aumenta el metabolismo, aumenta en la temperatura corporal. Bien, súper. ¿Quién sigue con la oxitocina? ¿Quién quiere? Me queda solo Ariadna y Benja, así que denle. Ariadna, creo que no te escuchamos, o soy solo yo. Ya. No, El hipotálamo ya. libera Ariadna, factores ¿me escuchas? liberadores ¿Me escuchas? Creo que no se escucha nada, creo que está mala la conexión. eh, baja por el lóbulo Profe, posterior creo que de no la, no, de la no No la hipófisis se escucho. escucha. y baja hasta la oxitocina, una hormona que ayuda. Ya, Ariadna, creo que ahora sí se estaba escuchando. De nuevo, Sí, porque estaba como muy pegado. Y no sabía si me estaba escuchando o se fue. Parece que se le cayó su internet. Creo que salió. Sí, salió. Creo que volvió. ¿Y a quién quiere seguir? Pucha, que fue muy igual. ¿Quién quiere decir la oxitocina? Creo que va bien encaminada. Por lo que puedo entender, la Ariadna iba bien encaminada. ¿Quién quiere darle con la oxitocina? ¿El Mm. Benja, por ejemplo? ¿Ya? ¿Quién quiere seguir con la oxitocina? Creo que va bien encaminada. Por lo que puedo entender, la Ariadna iba bien encaminada. ¿Quién quiere darle con la oxitocina? ¿El Benja, por ejemplo? ¿El Benja, por ejemplo?
Ari, ¿me escuchas? No, no escucha. ¿Y a quién sigue? Para que avancemos. Tengo que ser yo. Bien, chiquillos, los felicito. Gracias por su participación. Entonces, de la forma que estaba explicándolo Ariadna, por lo que entendí, estaba bastante correcto. Y es que el hipotálamo libera una hormona, produce y libera una hormona hacia la hipófisis posterior que almacena y libera en el momento que se necesite una hormona, o sea, la oxitocina. Entonces produce la oxitocina, se almacena en la hipófisis posterior o en el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, que la libera a través de los vasos sanguíneos a la sangre que llegan a dos órganos blancos. Tiene su efecto en dos órganos blancos. Una en las glándulas mamarias, produciendo la eyección de leche, y la otra es en el músculo del útero en relación a las contracciones. Mientras más oxitocina hay, más contracción en el útero van a haber, y sobre todo esto es necesario en el momento del parto, ¿verdad? Contracción del útero conlleva al alumbramiento de un bebé. Entonces, chicos y chicas, bastante bien, los felicito, creo que ahora está más claro esto y gracias por su participación. Sigamos. Entonces, si ustedes se fijan, existe un mecanismo también que es general para el eje hipotalámico hipoficiario, y es que el hipotálamo siempre libera un factor liberador, y ustedes saben que este factor es específico, factor liberador de prolactina, gonadotrofina, tiroides, factor liberador de cada una de esas, que llega a una hipófisis. Y Paz dijo algo que no comentaron sus compañeros, que está muy bien, que libera una hormona trófica. Las hormonas tróficas, su función es estimular a otra glándula que produce una hormona que estimula finalmente un órgano efector o un órgano blanco. En el ejemplo de la tirotrofina, podríamos seguir con eso, existe el hipotálamo que libera un factor liberador de tirotrofina, la hipófisis que produce la tirotrofina que a través de los vasos sanguíneos llega a la tiroides, y que en la tiroides, como está estimulada por la tirotrofina, llegaría entonces, se producirían dos hormonas, T3 y T4, y sus órganos efectores serían, si aumenta el metabolismo corporal, aumenta el metabolismo corporal de todo el cuerpo, por lo tanto sus órganos efectores no estarían localizados en una sola parte, sino que sería el cuerpo a nivel general. Sin embargo, como dice Paz, existen las hormonas tróficas, pero existen otras que se llaman hormonas no tróficas. Estas hormonas no tróficas lo que hacen no es estimular una glándula, sino que estimulan derechamente un órgano efector y no una glándula. Entonces la principal diferencia está en que una hormona trófica estimula una glándula que produce una hormona que estimula un órgano efector, mientras que también es posible que la hipófisis produzca una hormona que no estimula una glándula, sino que estimula directamente un órgano efector. Si me devuelvo entonces, la hormona antidiurética, según esta descripción que yo le estoy dando, ¿sería una hormona trófica o una hormona no trófica? No trófica, ¿Por qué no es no trófica? porque va directamente Al órgano efector. Al órgano efector o órgano blanco, exacto. Y no es una glándula. La oxitocina, ¿hormona trófica o no trófica? no trófica, No trófica. La tirotrofina, trófica, Trófica. trófica, muy bien. Chicos, los demás. Vanessa, Jesús, ¿quién más está? Oscar, Ariadna. La adenocorticotrofina, ¿es una hormona trófica o no trófica? Xavier. Vane. Trófica. ¿Ya? ¿Por qué es trófica? ¿Qué le hace ser una hormona trófica? Que lleva a una glándula. Que llega a una glándula y estimula una glándula. Muy bien. Entonces sí podríamos seguir con cada una de ellas. Adenocorticotrofina, hormona trófica, prolactina, hormona no trófica. No, trófica. Hormona trófica porque llega a la glándula mamaria y produce la producción y estimula la producción de leche.
La hormona del crecimiento, una hormona que es no trófica, perdón, porque llega a un órgano blanco, y ahora sí, la gonadotrofina es una hormona trófica. Bien, chicos. Siguiendo con el ejemplo de la tiroides, porque el ejemplo de la tiroides es un muy buen ejemplo para empezar a evaluar cada uno de estos regulación. Ya estamos terminando. Y un poco lo que les contaba delante es que el hipotálamo libera algo que se llama un factor liberador ¿de qué? De tirotrofina, y tirotrofina es TSH. Entonces el factor liberador de TSH llega a la hipófisis. La hipófisis produce la TSH, ¿verdad? Que es la tirotrofina o la TH, que estimula la tiroides, que produce la T3 y la T4 y que produce un aumento de la temperatura. Sin embargo, esto es lineal y el aumento de la temperatura no puede llegar hasta siempre, no puede aumentarse y aumentarse la temperatura. Entonces yo les pregunto, ¿cómo ustedes creen que se regula esto? Porque no puede llegar hasta el infinito o no puede subir demasiado la T3 y la T4 porque vamos a terminar con un estado febril finalmente. ¿Cómo se podrá regular esto? Con la misma hipófisis que libera otra hormona. Ya, la hipófisis que libera otra hormona, ya. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Bien, Jesús. Porque yo le estoy diciendo finalmente que no puede aumentarse, entonces en algún momento tiene que haber un corte de la producción de esta hormona. ¿Qué es lo que produce el corte de la liberación de esta hormona? Jesús dice que por la hipófisis que produce otra hormona. ¿Qué piensan ustedes? Puede ser la misma glándula, puede ser la misma glándula que libere otra hormona, Que inhiba que como... controle la temperatura. ¿Ya? Que como que la baje, dices tú. Sí, Ya. Sí puede ser paz, pero recuerda que la tiroides libera 2 hormonas, 3 si consideramos el caso del calcio, pero 2 en principal, la T3 y la T4. Entonces creo que como esta idea como que se caería ahí, porque libera T3 y T4 que aumentan la temperatura, pero no libera otras hormonas que produzcan la disminución de la temperatura. ¿Alguien más tiene otra idea? Supuestamente hacemos como ejercicio para que aumente la temperatura en nuestro cuerpo. Si dejamos de hacer ejercicio, ¿no se liberaría tirotrofina o no? Sí, bien, no se liberaría tirotrofina, y la tirotrofina sería esta. Pero mi pregunta es, bien, ¿qué hace que no se libere la tirotrofina? Porque si hay un factor liberador que estimula la hipófisis, por ejemplo, tenemos que pensar en que si el aumento de la temperatura es el efecto final de la hormona T3 y T4 cuando se produce en la tiroides, un estímulo que llega al hipotálamo para producir factor liberador de TSH y continuar con esta cadena es la disminución de la temperatura. Entonces es una baja temperatura corporal. Entonces es este estímulo, la baja temperatura corporal, el que produce... No, creo que estoy como perdido en esto. Ya, ahí sí, no encontraba el dibujo. Es el que produce entonces que el hipotálamo se estimule. Entonces, si nosotros pensamos en que baja la temperatura corporal, se estimula el hipotálamo, se libera factor liberador de tirotrofina, la hipófisis produce la tirotrofina llega a la tiroides produce la T3 y la T4, que produce el aumento de temperatura. Mi pregunta era, ¿cómo se regula entonces esto? Jesús decía que a través de la hipófisis que liberaba otra hormona y en verdad no es correcto, pero lo importante de esto es que ustedes piensen en cómo puede regularse. Y fíjense que hay una forma de regulación que se llama retroalimentación negativa o feedback negativo. ¿Alguien ha escuchado hablar antes de esto? Por ejemplo, No. ¿cuál es Jesús? Por No. ejemplo, es la misma hormona la que produce o la que inhibe la liberación de esa hormona. ¿Cómo? Por ejemplo, llega el frío,
baja la temperatura corporal, perdón, se produce el hipotálamo, toda esta cadena que nosotros ya hemos visto bien, aumenta la T3 y la T4. Y es este aumento de la T3 y la T4 el que inhibe al hipotálamo, y le voy a poner un signo menos, que inhibe al hipotálamo, pero también el aumento de la T3 y la T4 inhibe a la hipófisis. ¿Y qué pasa si se inhibe al hipotálamo y a la hipófisis? ¿Se sigue estimulando la tiroides? No, deja de estimularse. Deja de estimularse. Y si se deja de estimular la tiroides, deja de producirse T3 y T4, por lo tanto, el aumento de la temperatura no va a pasar el límite fisiológico de nuestro cuerpo. De la misma manera, como la misma hormona que se produce regula su producción, es también el efecto que producen estas hormonas que regulan, bueno, ahí voy a darme la vuelta, que regulan. Entonces, si baja la temperatura corporal, eso estimula el hipotálamo para liberar el factor liberador de tirotrofina. La hipófisis es estimulada, libera la tirotrofina, llega a la tiroides, es estimulada, libera la T3 y T4, aumenta la temperatura y tanto la hormona como el efecto de la hormona inhiben estos sistemas que hace que no suba demasiado, sino que se mantenga dentro de los límites. Si baja T3 y T4, si baja la temperatura corporal, lo que hace es cortar esta retroalimentación negativa y por lo tanto vuelve a estimularse el hipotálamo, toda esta cadena, aumenta T3 y T4, aumenta la temperatura, se inhibe y vuelve a bajar. Entonces todo está en estos rangos fisiológicos. ¿Tienen alguna duda? Pregunta porque acabamos de hablar o pensar sobre un nuevo sistema de regulación, algo que no habíamos visto antes. Y esto se llama retroalimentación negativa. ¿Negativa por qué? Porque es el producto de una hormona la que inhibe la producción de esta misma hormona en un nivel más arriba. ¿Dudas? Que si pasa con toda igual. Sí, por ejemplo, buena pregunta, Jesús. Vamos a borrar entonces los dibujos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las gonadotrofinas, que son FSH y LH, que vamos a ver la clase siguiente, nosotros sabemos que el hipotálamo produce factor liberador de gonadotrofinas. El factor liberador de gonadotrofinas estimula la hipófisis, que libera gonadotrofinas, que llegan a la glándula, a las gónadas, y las gónadas tienen una producción. Una libera testosterona y la otra libera progesterona, y estoy escribiendo con el mouse, así que es bastante difícil, y estrógeno, y son estas hormonas las que inhiben tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Entonces, el sistema de regulación negativa ocurre en casi todas las hormonas. No en todas, pero sí en casi todas las hormonas. ¿En qué hormonas no ocurre la retroalimentación negativa? Es en la oxitocina. Por ejemplo, la oxitocina yo le había comentado que estimula la eyección de leche de la glándula mamaria, y un estímulo para la producción de oxitocina es la succión del bebé en el pezón. Entonces, la succión del bebé del pezón hace que se estimule el hipotálamo, libere oxitocina a la neurohipófisis, la neurohipófisis libera oxitocina y llega y se libera leche. Sigue succionando el bebé, sigue estimulándose el hipotálamo, sigue liberándose oxitocina, sigue aumentando el nivel de oxitocina, sigue succionando el bebé, sigue aumentando la producción de oxitocina hasta que para el estímulo, que ya no va a haber más producción. Y esto es lo que se conoce entonces como feedback o regulación o retroalimentación positiva. Entonces, la regulación negativa es aquella que el producto de una hormona o la hormona misma inhibe en un nivel más arriba
la producción de esta hormona o interrumpe la cadena o el mecanismo de acción. Sin embargo, la oxitocina es regulada por un mecanismo de retroalimentación positiva, porque es el mismo estímulo el que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta la producción de esta hormona. Lo mismo pasa con el parto. El efecto de las contracciones en el útero hace que se siga liberando oxitocina, y mientras más oxitocina hay, más fuertes son las contracciones y más rápido va a salir el bebé. ¿Preguntas? Lo mismo pasa con la prolactina. Si se fijan, la prolactina necesita que siempre se esté produciendo leche, siempre. Entonces, mientras más leche, más succiona el bebé, más toma, más se produce leche, más aumenta la prolactina. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Queda claro? Sí, Sí, Oscar, ya. Ya, bien. Entonces, si seguimos con la glándula tiroides, es más o menos un poco más de lo mismo. Y aquí les puse una pregunta. Y es, ¿cómo explicarían con sus palabras la retroalimentación negativa? ¿Alguien quiere decirlo? Puede apoyarse en este esquema o en este modelo. Que si pasa los límites de nuestro cuerpo, la ¿Ya? hormona asimismo se para la producción. Ella ¿Cómo? misma para la producción que pasa los límites. Ya, muy Si bien. pasa los límites de nuestro cuerpo, se inhibe ella misma. Sí, ¿cómo se inhibe? ¿Qué hace para inhibirse? Para la producción. ¿En qué glándulas o órganos para la producción, Jesús? No sé. No sé. Fíjate que aquí está en este esquema, dice que, como tú bien dices, si se supera la concentración de hormonas tiroides, que son las T3 y la T4, como te dices, ella misma inhibe esto, pero la inhibe a través de la glándula pituitaria que se llama, que es lo mismo que decir hipófisis, solo tiene dos nombres, pero también se inhibe en el hipotálamo, por lo tanto se inhibe desde un nivel más arriba. Y es por eso que estas dos hormonas, o este eje hipotalámico hipofisial, es tan importante, porque es la que regula todas las hormonas. Bien, Jesús. Súper. Entonces, ya estamos terminando, chicos, chicas. Y de nuevo, un poco más de lo mismo. Esto no creo... Bueno, le hemos dado harta vuelta, así que no es necesario seguir dándole vueltas. Quiero solo que vean este gráfico, que lo analicen y que me digan qué pueden decir de este gráfico. Análisis de gráfico como una competencia del pensamiento científico como una habilidad del pensamiento científico, es necesario también desarrollar en ciencias, por muy lejos que estemos. ¿Qué nos dice este gráfico? Que la actividad es más alta en el día, o sea, en la noche que en el día. ¿La actividad de qué, Jesús? Del cortisol plástico, no sé. Eso. Ya, del cortisol. Cuando se refiere, el cortisol es la hormona que se libera de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Que es la que tiene que ver, la que tiene relación con el estrés. Y cuando dice cortisol plasmático, es simplemente la concentración de cortisol que está en el plasma en la sangre. Entonces, Jesús ya hizo dos buenos análisis y dijo que la actividad de esta hormona es mayor durante la noche. ¿Y de qué hormona estamos hablando? Del cortisol, que está en el plasma. ¿Qué más pueden decir de este gráfico? que va disminuyendo a través del paso del tiempo. ¿En qué periodo va disminuyendo Paz? Cuando llega a las 24 horas ya es casi nulo. Nulo, ¿verdad? Entonces llega a las 24 horas, se inicia a las 0 horas y parte nuevamente en este aumento. Bien, Paz. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede decir este gráfico? ¿Estará el cortisol regulado por un feedback positivo o un feedback negativo? Positivo. Negativo. Ya. Jesús y Paz dijeron positivo y negativo. Jesús, ¿por qué piensas que podría ser positivo?
porque se activa durante el día y está ahí haciendo algo, no sé. Y cuando llega a un límite, empieza a ¿Ya? bajar. ¿Ya? Y si llega a Ah, no, un pues eso es límite la otra. y empieza... Verdad, sí, es la otra. Vale. Sí. Paz, entonces diríamos que está regulado por un feedback positivo, aun cuando no es regular como podríamos imaginarnos. Siempre hay cambios que llegan a un límite que estimulan que esto vaya bajando, ¿verdad? Esto se conoce también como ritmos circadianos. Cuando la Javiera hablaba sobre los ritmos circadianos de la melatonina que aumentaban durante la noche, el cortisol también está regulado por un ritmo circadiano y que dice que aumenta durante la noche. ¿Qué nombre le podríamos poner a este gráfico, chicos y chicas? ¿Qué título le pondrían? Funcionamiento del cortisol. Funcionamiento. ¿Este gráfico te habla sobre el funcionamiento del cortisol, Jesús? Actividad del cortisol, ahí sí. ¿Actividad en qué sentido? La actividad que mantiene, pues, que empieza a subir mucho y después empieza a bajar la actividad del mismo. Eso, Ya. Y no más que sé. actividad, yo estoy buscando otro concepto. ¿Cómo se llama eso que empieza a subir y empieza a bajar cuando hablamos de que algo está alto o algo que está bajo? ¿Cuál es esa palabra? Cantidad. Cantidad, ya, y en términos como más científicos, cantidad. Bien, cantidad me parece ya más acercada. Actividad, sí, cantidad, nivel, ya. Ya sí, lo vamos a dejar ahí. ¿Nivel o cantidad de qué De cosa? cortisol. ¿Ah? De cortisol. ¿De cortisol qué? ¿Tiene algún apellido este gráfico? Niveles de cortisol en el plasma. Ya. ¿En qué tiempo? ¿En la mañana? ¿En la tarde? Las 24 horas del día. Muy bien. Entonces, si se fijan, ustedes pudieron recoger en este título, aunque me parece un poco largo, pero bien, porque recoge los principales elementos de este gráfico. Primero la concentración, que puede ser cantidad o nivel de qué cosa de cortisol, pero no en cualquier momento, no en cualquier animal, sino que en los seres humanos y durante el día. Entonces, bien chicos. Lo borré. Entonces, este podría ser un buen título para este gráfico. Y bueno, esto lo vamos a ver la clase pasada porque ya me quedan 2 minutos, pero es básicamente lo mismo que estábamos viendo ahora, que es un poco que el hipotálamo libera el factor liberador de adenocorticotrofina, la hipófisis libera adenocorticotrofina, que estimula la corteza suprarrenal, que libera cortisol y que tiene estos efectos en el hígado, en el músculo, en tejido adiposo, sistema inmune, ¿verdad? El cortisol tiene que ver con el estrés, ¿por qué subirá por la noche? Entonces se pueden preguntar ustedes, es una buena pregunta, y aquellos estímulos que hacen que el hipotálamo libere este factor liberador de adenocorticotrofina, el estrés y un ritmo circadiano. Así que junto con este gráfico y este esquema o este modelo, vamos a continuar la siguiente clase. Así que eso chicos, la clase llega hasta acá. Los felicito, gracias por participar, por tener la disposición a participar real que hace que la clase sea más amena, no porque sea incómoda, sino porque escucharlos también a mí me entrega esta retroalimentación necesaria para saber si están entendiendo o no están entendiendo. Así que eso chiquillos, sin nada más que agregar, me despido, que les vaya bien, que tengan una buena tarde. Así que saludos, Chao, profe. cuídense. Chao. 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 profe. Chao, profe. Chao.